Reciban un cordial saludo y sean bienvenidos a esta conferencia. Les habla Evelyn Sánchez, estudiante de endocrinología de la Universidad Central del Este, y hoy estaremos haciendo una relación entre el COVID-19 y la diabetes. Pero ¿por qué es importante hacer una relación entre estos dos agentes? Y es que en China se realizó un estudio para verificar la letalidad y mortalidad de aquellos pacientes que padecían COVID-19 y se vio el riesgo aumentado en un 7.3% en aquellos pacientes que tenían diabetes. Así como también en Wuhan se realizó un estudio donde el 20% de las personas que fallecieron padecían diabetes. Actualmente se realizó otro estudio en Italia donde aquellos pacientes que tenían diabetes fueron los que fallecieron en un 66%. Pero para comenzar a generalizar esta fisiopatología de esta fisiopatología del COVID-19, hay que tener en cuenta que este se introduce a la célula a través de los receptores de ECA2. Estos están más abundantes a nivel del endotelio pulmonar en los neumocitos tipo 2, así como también a nivel cardíaco, vascular, renal, intestinal, del hígado y del páncreas. Entonces, ¿cuál es la fitopatología en sí del COVID-19? Es que una vez que entra el tracto respiratorio superior, se va directamente a los neumocitos tipo 2 a través de los receptores ECA2. Entonces, el COVID-19 posee una glicoproteína S que posee dos dominios, el S1 y S2. El dominio S1 se encarga de permitir que el virus entre a la célula y el dominio S2 se encarga de permitir que el virus se fusione en la célula para que posteriormente se replique. Pero para que esto suceda, la glicoproteína S debe ser fragmentada o dividida por la furina. Entonces, una vez entró el virus, este se replica en la célula gracias a que se fusionó por la furina. Este activa los CD4 de nuestro cuerpo, que es nuestra inmunidad, y los CD4 activan el interferón gamma, que posteriormente este interferón gamma va a atraer a las citoquinas inflamatorias, entre ellas la más abundante, la interleuquina 6, y van a dar una respuesta inflamatoria. Hay que tener en cuenta que la respuesta inflamatoria es la principal base de la fisiopatología de la infección por COVID-19. Pero ¿qué tiene que ver la diabetes a la hora de aumentar el riesgo de padecer COVID en sí o para tener una complicación mayor a aquellos pacientes que poseen COVID-19? Es que la diabetes aumenta la expresión del ECA, que es el receptor donde se introduce el COVID, tanto en riñones, hígado y páncreas, así como también aumenta la furina fragmenta, así como también aumenta la interleuquina 6. La interleuquina 6 es la principal citoquina inflamatoria, por ende, más inflamación, más complicación va a tener el paciente o hasta va a estar más a merced de ser contagiado con COVID-19. Entonces, ¿cuál es el efecto del COVID-19 en la glucosa sanguínea? Este estudio está a base del COVID-1, perdón. Entonces, en el COVID-1, en esos estudios, se demostró que se dañaban los islotes pancreáticos. Estos son los encargados de producir insulina, la hormona encargada de regular la glucosa sanguínea. Entonces, como no va a haber insulina, el paciente va a presentar hiperglicemia aguda. Entonces, cuando el paciente llega a emergencia por una infección por COVID-19, los valores para determinar hiperglicemia tienen que estar por encima de 140 miligramos por decilitro. Pero como yo sé que el paciente llegó con una diabetes o que la hiperglicemia que presentó fue debido a una cirugía, un trauma o por el COVID, que es el que nos compete ahora, es que yo le hago la hemoglobina glucosilada. Si el paciente tiene la hemoglobina glucosilada por debajo de 6.5, la patología o la razón de la hiperglicemia es debido al COVID-19 y posteriormente, después de darle alta, le hago más estudio para demostrar dicho diagnóstico, como la prueba de tolerancia a la glucosa, así como también trato, si está por encima de 6.5, digo que es diabetes, la razón por la cual tiene la hiperglicemia. Entonces, ya vimos que el COVID-19 produce una hiperglicemia aguda, pero ¿qué te produce la hiperglicemia aguda? Esta causa una disfunción en los neutrófilos, una disfunción en la inmunidad innata, no hay anticuerpos, hay disfunción en el linfocito T, lo que te va a dar, te va a dar más susceptibilidad a la hora de ser infectada por COVID-19 o una infección per se. También aumenta
las citocinas inflamatorias, así como también es un factor procoagulante, ya que aumenta fibrinógeno, factor tisular, activación y agregación plaquetaria. Y recuerden que una de las patologías que llegan a una complicación en aquellos pacientes por COVID-19 es la procoagulación. Entonces, ¿cómo yo voy a manejar un paciente diabético o que tenga hiperglicemia y presente COVID-19? ¿Cómo yo voy a manejar esa hiperglicemia? En aquellos pacientes que no están críticos, yo voy a optar por insulina. Siempre insulina, no se da hipoglucemiantes orales. La insulina es el medicamento de elección, ya que es de más fácil acceso, ya que no tiene contraindicaciones, es rápidamente efectiva y otros factores que son de relevancia a la hora de administrarla. En cuanto a la dosis va a depender si el paciente tiene una edad avanzada, si tiene insuficiencia renal aguda o grave o crónica, si está desnutrido, va a depender de acuerdo también los niveles de glucosa que tenga en sangre y si el paciente utiliza glucocorticoides. La dosis de insulina va a ser una mezcla 50% basal y 50% pandrial. Así como también la insulina debe monitorizarse antes o después de cada comida. Si no se sabe si el paciente está ingiriendo alimentos o no, se opta por medir insulina cada 4 o 6 horas. En el caso de aquellos pacientes que están críticos, se opta por insulina endovenosa, siempre y cuando si se le toma dos glucosas consecutivas y los valores están por encima de 180 miligramos. Entonces, ¿cuál es la meta que debe de llevar ese paciente que tenga 150 miligramos de insulina 2 veces consecutivas? Tenemos que lograr disminuirla entre 110 a 180, no más de ahí porque no se puede. Entonces, en cuanto al monitoreo, siempre es 1 hora, entre 1 hora. Entonces, si el paciente se le llega a completar la meta de 180 de 110 a 180, se opta por tomar 2 glicemias consecutivas dentro de 2 horas. Entonces, ¿qué vamos a hacer en casa? Aquellos pacientes que tienen diabetes, le vamos a decir, si no presentan síntomas de coronavirus, que siempre, como estamos en cuarentena decretada por el presidente, obligatoria, deben de tener el conteo o la cantidad de medicamentos suficientes para 2 semanas, porque no sabemos hasta cuándo va a terminar esto, entonces es más fácil tenerlo directamente en su casa. Y también tener los cuidados básicos de toda paciente de toda persona, así como lavarse las manos con algún jabón. Si no hay jabón, tratar de utilizar alcohol por encima del 60%. Entonces, en aquellos pacientes diabéticos que poseen síntomas, si los síntomas son leves, una tos, un dolor de garganta, congestión nasal, se debe optar por llamar a las autoridades correspondientes. Si el paciente presenta insuficiencia respiratoria, vómito, que puede ser que llegue hasta deshidratarse, si el paciente tiene una glicemia de 250 miligramos en 24 horas, debe de ir a emergencia inmediatamente o al hospital más cercano que tenga. Así como también los pacientes que padecen de diabetes tipo 1 deben de estar pendientes de los síntomas claves de la cetoacidosis y la cetonuria. También deben de recomendarle a los pacientes diabéticos que siempre mantengan su glicemia al día, siempre mantengan alimentándose adecuadamente con la dieta recomendada y bebiendo agua adecuadamente, ya que como vimos, los niveles elevados de glucosa, hiperglicemia, pueden empeorar o exacerbar el coronavirus. Y muchas gracias, espero que esto haya sido de bendición para su vida como profesional. No necesariamente usted tiene que ser endocrínico para tratar una hiperglicemia en esta temporada. Todos los personales de salud podemos hacer algo con lo que tenemos en nuestra mano y dar de nosotros mismos. Es cuanto.